En la última reunión del Gabinete Económico de Mauricio Macri, hace un par de días, se discutió por qué la economía no arranca. Previo a exposición que hizo Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda y Finanzas, que desnudó ahí en el Gabinete Económico los datos de la economía que dan todos en rojo. El propio Pratgay lo reconoció, hizo un repaso de los distintos números económicos. Hubo alguna discusión, por ejemplo, respecto a la caída de 8% en lo que va del año en la venta de supermercados, si el índice estaba bien medido, si eso no significaba que se hubieran ido de las bocas de expendio de los super y los hiper a los almacenes. Pero más allá de esa discusión menor interna, todos reconocieron que los números daban fuertemente en rojo. El caso del cemento, el caso de la industria. Hoy el número de la UIA dio que en septiembre cayó 7,6% la producción industrial respecto a septiembre del año pasado y acumula una caída de más del 5% en lo que va del año, los primeros 9 meses. Ese repaso que hicieron en el Gabinete Económico y que lo hizo el propio Pratgay, relatado incluso por los ministros que lo acompañaban como una exposición sincera, honesta, que desnudaba evidentemente que la economía todavía continúa en una recesión importante, tenía como dato optimista, fue lo único que pudo exponer Pratgay como dato optimista, que en términos desestacionalizados respecto al último mes, las caídas eran menores, que no eran tan importantes. Por ejemplo, en el caso de la industria, si uno lo medía respecto a un año atrás, había más de 7% de caída, pero respecto al mes anterior, la caída era menor al 2%. Y así con otros indicadores. Pero claro, en todo caso, eso es difícil de transmitir y de hecho no está llegando a la sociedad, más allá de lo que transmitan desde el punto de vista comunicacional. Porque si estás cayendo, seguís cayendo. Ahora estás cayendo menos, pero lo mismo seguís cayendo. Y la pregunta que le hicieron a Pratgay es por qué no arranca. El único dato positivo que pudo exponerse en esa reunión de Gabinete Económico son los datos del campo. Efectivamente, los datos del campo muestran un aumento del área sembrada, con muy buenas perspectivas para trigo y maíz, incluso para la próxima siembra de soja, y eso, en una planillita que acercaron por ahí, se refleja en la venta de tractores en lo que va del año, en la venta de sembradoras, en la venta de cosechadoras, e insumos e implementos agrícolas. Sin embargo, esos datos que los expusieron en un gráfico de líneas, uno ve que en el mejor de los casos recupera respecto a la caída que había tenido las ventas de este sector del campo respecto a 2015, 2014, pero que en la mayoría de los casos todavía está por debajo de las ventas que había, por ejemplo, de sembradoras, de tractores o de cosechadoras en el 2013, el último año con cierto crecimiento del kirchnerismo. Vuelvo a lo anterior. ¿Por qué no arranca la economía? Y Pratgay, siempre que le consultan dentro del gabinete por esa pregunta elemental, responde con todo respeto, porque sabe que se está metiendo en otra área, en la del Banco Central. Yo creo que la tasa de interés muy elevada está jugando un rol negativo y está postergando una recuperación económica que sea más visible. Bueno, el efecto Trump vino a saldar esa discusión, que se sabía era una discusión que en última instancia iba a resolverse en términos políticos, no técnicos. Porque la verdad que los comunicados del Banco Central el martes pasado o el martes anterior de por qué bajó la tasa ahora, va bajando la tasa de interés de referencia en dosis homeopáticas, muy cuidadosamente, de a poquito, y no la bajaba en los últimos 2 meses, y la verdad que no son, si se quiere, argumentos muy técnicos. La impresión es que está primando
la visión de Pratgay y ahora también la visión de Macri respecto a que hay que tratar de que la economía tome cierta temperatura a como dé lugar. Es cierto que los indicadores de noviembre que tiene el gobierno respecto a la inflación vienen con una inflación bastante baja. La que se mencionó ahí en el gabinete habla de una inflación abajo del 1,5% en noviembre, pero viene diciembre, que es un mes complicado, y todos saben que la inflación en diciembre muy probablemente esté muy por arriba de eso. Y más allá de la discusión de cómo se mueve la tasa de interés y en base a la inflación núcleo, a la inflación general, a la inflación sin tarifa o a la inflación que se le ocurra al Banco Central o al Ministro de Economía, está claro que lo que primó es una decisión política. Y esa decisión fue apurada por el efecto Trump. Nosotros contábamos, el gobierno estaba ante una disyuntiva y el Banco Central estaba ante una disyuntiva. Si no trataba de recuperar un poco y seguir, para eso sirve el tipo de cambio flexible, la suba del dólar en la región, bueno, agravaba el atraso cambiario. Esto de que Argentina efectivamente está cara en dólares. Ahora, si como hizo el Banco Central, bajó la tasa de interés y sigue con esta política en las próximas semanas, emitiendo pesos o no rescatando todos los pesos que están dando vuelta, bueno, probablemente si hay nuevas subas del dólar en la región por el efecto Trump, en la Argentina también pueda subir el dólar. Y hay cierta duda respecto a qué pasa si el dólar supera los 16 pesos. Pero, de todas maneras, está claro que el gobierno ha decidido no tener mucho miedo a que si tiene que flotar el dólar se lo pueda empujar un poquito con una tasa de interés más baja, es decir, que no sea tan beneficioso la bicicleta financiera de traer dólares a la Argentina, cambiarlos por peso y ponerlo con un dólar planchado a altas tasas de rentabilidad en dólares. Está claro que el efecto Trump puede empezar a desarmar esa bicicleta y que para algunos era uno de los motivos que frenaba muchas decisiones, por ejemplo, de inversión. El otro punto clave de por qué la economía no arranca, más allá de la tasa de interés, y tiene que ver con el poder adquisitivo salarial. Más del 80% del tamaño de la economía argentina es consumo y el consumo solo puede recuperarse si los salarios le ganan a la inflación. Pero no le ganan un par de meses por algunas décimas, sino si los salarios efectivamente están 4, 5, 6 puntos por arriba de la inflación. Y eso, pese al bono de fin de año, pese a lo que se acordó hoy con estatales, pese a alguna recuperación que pueda haber marginal del empleo en la obra pública después de todo lo que se perdió en lo que va del año, no se va a dirimir en el fin de año, está claro. Ahora, lo interesante es que en medio de toda esta discusión, el gobierno hoy salió muy duro a cruzarlo a Roberto Labaña, porque Roberto Labaña describió algo que estaba pasando en la economía, que obviamente es algo que tampoco es deseado por el gobierno, que es esta situación en la cual vos estabas todavía en recesión, tenías una tasa de interés elevada, te entraban muchos dólares, la economía no arrancaba y Argentina profundizaba el atraso cambiario. Es decir, profundizaba el hecho de que el dólar fuera barato. Hay una discusión, ¿el dólar está barato? Bueno, lo mismo discutía Caballo en los 90, lo mismo discutía Cristina en los últimos 4 años de su gobierno. Cuando en la Argentina se acaba el colchón cambiario, la idea de un dólar alto que te permite exportar y producir industria argentina y generar empleo, y bueno, todos empiezan a discutir lo mismo. ¿Por qué el dólar te queda atrasado y cómo hacer para recuperar competitividad? Y ahí empieza la discusión. Están los que quieren devaluar. Argentina no puede devaluar, ese es el problema que tiene. Es decir, cualquier suba del dólar que se produzca de manera importante se traslada a precios. Le pasó a Cristina, le puede pasar al gobierno, y de hecho le pasó al gobierno cuando llevó el dólar a 15. Es decir, Macri entra en un escenario político, en una gestión, con un dólar bajo, con un dólar barato.
Y eso se ve, como pasaba en los últimos años del kirchnerismo, con el boom de argentinos haciendo turismo en Miami o comprando mucho más barato en Chile o en Miami. Obviamente estamos hablando del boom argentino, del millón de argentinos de alto poder adquisitivo que tienen capacidad de ahorro. Pueden comprar dólares y pueden viajar al exterior. O eso se ve en el atesoramiento muy importante que siguió este año de compra de dólares para llevar al colchón. Cuando todos los precios suben en la economía argentina y lo único que no sube es el dólar, empiezan las discusiones. Los devaluacionistas de aquel lado. Es decir, es la realidad. Y el problema que tiene Argentina, a diferencia de otros países, es que no puede lograr que el dólar suba sin que esa suba del dólar se traslade inmediatamente a los precios. Miren, hoy Frigerio salió a cruzarlo fuerte a Labaña diciendo, lo que pasa es que Labaña, cuando fue ministro de Economía de Kirchner, tenía un dólar a valores de hoy de 24. Era más o menos eso. El dólar que recibió Kirchner en mayo del 2013 era un dólar de 25. Hay otros cálculos que hablan de 27. Pero un dólar de 25. A valores de hoy. Hoy Macri tiene un dólar de 15,75. Que es un dólar similar al que tenía Cristina en diciembre del 2003. Este es el dólar de Macri. Este es el dólar que tenía Cristina similar en diciembre del 2003 y después tuvo que devaluar. Este es el dólar que tenía Cristina a valores de hoy cuando asumió en diciembre del 2007. Siempre medido contra Estados Unidos, no contra el resto de las monedas. Y este es el dólar del cual hablaba Frigerio y que todos reconocen que tenía Kirchner cuando asumió. 25 pesos a valores de hoy. Bueno, está claro que si hoy los precios se mantuvieran en estos niveles y el dólar fuera de 25 y no se moverían los precios más de lo que ya se movieron, y Argentina tendría un boom exportador o podría generar mucho empleo y demás. Pero bueno, eso no ocurre y es difícil que vaya a ocurrir. Hasta que no soluciones el tema de la inflación. Pero fíjense, es curioso cómo el gobierno sale duramente a decir Labaña hace lobby por la devaluación. No es un discurso en serio muy distinto del que tenía Cristina cuando le empezó a hacer agua el modelo económico y dijo, yo no voy a devaluar, va a devaluar otro. Creo que Cristina empezó a decir eso cuando el dólar estaba a 4, se fue con un dólar a 10 y en el paralelo a 15. Y después llegó Macri y el oficial efectivamente fue a 15. Porque la inflación se había comido todo el colchón cambiario que tenía Kirchner y que tenía después Cristina en su primer mandato. Cuando se acabó ese colchón cambiario, es decir, un dólar alto, nadie sabe en Argentina hoy cómo recomponerlo. Se acabó el modelo del kirchnerismo. Fueron 4 años, un año crecías un poquito, al otro año recesión, un año devaluabas más, otro menos, ponías el cepo, ponías parches, nadie sabía cómo salir de esa encerrona. Y la verdad que la discusión que hoy hay en la economía es también cómo sale Macri de esto. Es decir, cómo sale sin volver a devaluar. Es decir, cómo sale sin estar devaluando permanentemente. Bajando la inflación, bajando impuestos, bajando el costo financiero. En una combinación de todo eso,